Bueno, estamos con esta serie que hemos titulado Más que un rabino, donde queremos conocer un poquito más a Jesús. Allí el doctor Martín, en forma tan poética, nos habló desde el enamoramiento. Juanjo, el domingo pasado, nos dio una clase magistral que te vamos a pedir, Juanjo, yo te voy a pedir si nos podés hacer un breve resumen por ahí en un PDF con cada una de las objeciones y 1 o 2 puntitos de cómo responder. Y si nos podés compartir eso al grupo de la iglesia, creo que es un material excelente el que pudiste preparar. Y hoy desde otra... Se puede, Román, se puede compartir el PowerPoint, si querés. Sí, por ahí transformarlo a PDF, que es más fácil para que cualquiera lo pueda abrir, por favor. Gracias. Y hoy desde otra plataforma, desde otro lugar, podemos empezar a ver otro aspecto de la vida del Señor, cómo fue su nacimiento. Ahí estamos, ¿sí? ¿Recuerdan a este hombre? Este hombre no iba solo. ¿Quién más iba con él? 3 compañeros. Iban otros pastores, ¿no? Otros campesinos. ¿Y qué llevaba cada uno? Ovejas para el sacrificio. Muy bien, cada uno llevaba su propio corderito para el sacrificio, ¿no? Y miramos a este hombre, lo vemos ahí enfermo, rengo, pobre, un poco desahuciado. De alguna manera, este personaje del cortometraje representa lo que es el pecado que mora en cada uno de nosotros y estas dos preguntas. Dios, si mirares a los pecados, Señor, ¿quién podrá mantenerse? Y todos rengueamos, claudicamos ante la santidad de Dios, ante un Dios santo, un Dios grande, que nos mira desde su grandeza y nos ve pecadores. Y la gran pregunta, ¿no?, de Job, aquel hombre de la antigüedad, famoso por las pruebas que vivió, pero también famoso por ser un hombre íntegro, un hombre íntegro. Sin embargo, él se preguntó, mirándose a sí mismo y dialogando con sus amigos, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y ante esta pregunta no hay respuesta. No hay respuesta porque nuestras obras de justicia finalmente terminan siendo pocas, insuficientes, inaccesibles para poder mantenernos delante de Dios. Pueden ser como una muleta, ¿no? Pero nunca van a ser suficientes para que un hombre o una mujer, por más bueno que sea, se mantenga parado frente a Dios diciendo, acá estoy, Dios, con las manos limpias. Entonces, viendo esta situación, esta realidad del ser humano, Dios proveyó, diseñó un plan. Un plan que se empezó a gestar 1500 años antes de Cristo. Y tal vez, si miramos con más detalle, mucho más atrás también. Pero este plan toma una forma muy clara con este corderito, ¿sí? Este cordero que debía presentar cada persona en sacrificio, y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hoy vivimos en un mundo donde hay mucha conciencia de lo que es la ecología, de lo que es el cuidado de los animales, del sufrimiento. Perdón, ninguno estaba viendo la pantalla, ¿no? Yo estaba queriendo mostrar esto. ¿Se veía recién o no?
No, ahora sí. Ahora recién se ve. Bueno, me avisan si por ahí en el intercambio no sale lo que quiero mostrar. Estaba mostrando yo estas imágenes. Perdón, Román, ¿a qué te referís con remisión? O sea, ¿a qué se refiere la Biblia con la palabra remisión? Ok, ahí vamos, Laura. Repaso las fotitos que estábamos viendo, ¿sí? Y estas dos preguntas. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? La remisión de pecados hace referencia a la absolución, a ser liberado de la culpa, a ser exonerado, a ser declarado justo delante de Dios a partir de no tener, si se quiere legalmente o jurídicamente, pecado alguno, culpabilidad alguna. En el plan de Dios estuvo proponer que primero esa remisión, ese cubrir nuestra maldad, ese ser de alguna manera absueltos de nuestro pecado, estuviera vinculado con el derramamiento de sangre, de la sangre de un animal, ¿sí? Y como les decía, a veces uno se pregunta, bueno, hoy nos resulta bastante chocante eso, se habla tanto de cuidar el sufrimiento animal, hay tantos movimientos que inclusive se oponen a matar animales para consumo, en fin, entonces a mí personalmente me resulta un poco cruento el tema, la muerte de animales, pero esto tenía un sentido de explicar básicamente que el pecado siempre implica el pago de un precio. El pecado no es gratuito. Las consecuencias del pecado no son gratuitas. A veces las pagamos nosotros, a veces las pagan seres amados, pero el pecado, el transgredir las leyes de Dios, no es algo que pase desapercibido ante los ojos de Dios y no es algo que no tenga consecuencias. Y siempre la idea de pecado está relacionada con la idea de muerte también. En aquel entonces era este corderito que debía ser sacrificado y ocupaba el lugar de, su sangre cubría los pecados del pecador. Y hacia qué lugar iba este hombre con sus amigos, ¿no? A esta aldea en particular. ¿Cómo se llamaba esta aldea? Belén. Belén. ¿Alguien sabe lo que significa Belén? Casa de pan. La casa del pan, ¿sí? Y era una pequeña aldea de pastores que estaba muy cerquita de Jerusalén. Y era el lugar donde habitualmente se criaban y se clasificaban los corderitos que después en la fiesta de la Pascua judía iban a ser sacrificados. Entonces, por ese motivo es que estos pastores llevaban su propio sacrificio personal por sus pecados a Belén, ¿sí? ¿Recuerdan esta escena? Sí, Viendo el rollo en la sinagoga. claro, uno de los pastores quiere entrar en la sinagoga y le corren. Muy bien, esta era otro aspecto importante de cómo Dios se relacionaba con su pueblo, ¿sí? No solo estaba esta cuestión de los sacrificios de animales, sino que había una comunicación permanente entre Dios con su pueblo a través de los escritos, de aquellos escritos santos que por mano de Moisés y los profetas iban dando el mensaje de Dios a su pueblo. Y dentro de esos escritos, donde había leyes civiles, leyes religiosas, estaba ese gran mensaje de esperanza de que un día Dios enviaría a su elegido, a su ungido,
a su Mesías, quien vendría a traer paz, a traer libertad, a traer restauración, a traer consolación. Y allí estaban muchos judíos leyendo, anhelando esto, pero además de esta práctica, teníamos otra práctica que se daba en esos momentos. ¿Recuerdan esta escena? Revisando los corderos para ver si estaban sin mancha, puros para el sacrificio. Bien, había una normativa, ¿sí? Que era que aquel cordero que iba a tomar tu lugar, simbólicamente te iba a reemplazar, iba a morir por ti, a causa de tus pecados, en el altar de sacrificio, tenía que ser un cordero de un año perfecto, ¿no? Sin mancha. Entonces, el sistema religioso del momento, farisaico, había, y de los saduceos también, ya más adelante vamos a estudiar más en detalle eso en algún domingo, tenía todo un sistema de clasificación, la verificación técnica de cada uno de estos corderos. Y por supuesto, este sistema que inicialmente podemos decir, bueno, está bien, ¿no? Mirar la calidad, hacer un control de calidad de lo que se ofrecía al Señor. Pero este sistema estaba corrupto. Estaba corrupto hasta tal punto de que muy difícilmente un cordero traído por un campesino pudiese pasar este control de calidad. Y lo más probable es que estos campesinos tuvieran que comprar un cordero criado por los propios sacerdotes, que, entre comillas, eran los únicos dignos de ser sacrificados. Y entonces está aquí este hombre que aprueba este corderito negro, pero después cuando mira el cordero de nuestro amigo, de nuestro protagonista, ¿qué dijo? ¿Qué pasó ahí? No estaba apto para ser sacrificado. ¿Alguno pudo pescar el diálogo? ¿Y qué fue lo que le dijo este sacerdote al protagonista o al coprotagonista de la historia? Román, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Importaba el hecho de que el cordero sea comprado si la persona no lo tenía? Bueno, sí, se podía comprar. Tenía que ser de tu propiedad. De hecho, no todo el mundo criaba ganado, ¿no? Había otros rubros. Pero sí era necesario que cada uno pagara un precio por ese sacrificio, sea con un cordero tuyo o sea comprado. Lo triste de ese momento histórico, como decíamos, es que ese sistema estaba pervertido. El sistema religioso estaba pervertido y solamente valía, no eran buenos los corderos que ellos vendían. Entonces tenían la autoridad legal y religiosa para decir qué era bueno y qué era malo, y todo ese sistema estaba sinceramente corrompido. Pero además de eso, es interesante lo que este sacerdote, mejor dicho, le dijo al renguito. ¿Alguien recuerda? En el chat contestaron. A ver, porque no lo estoy viendo. Voy a abrir el chat. Sin mancha, estaba lastimado con sangre. Muy bien. ¿Qué más? Hubo otra frase ahí, más dura. Que ese sacrificio no era digno de ser a Dios. Perdón, no escuché. Que ese sacrificio no era digno, o sea, que le trajo un animal. Sí, Lo hizo callar porque
teóricamente se metió en los conocimientos del fariseo con respecto a un Mesías libertador que... Sí, se dieron dos diálogos ahí con este hombre. Uno tuvo que ver con que el pastorcito, era un hombre también amante de la escritura, dice que estudiaba, leía la Torá, le hizo una pregunta incómoda, y en forma muy prejuiciosa, este hombre religioso directamente decidió no responder, como diciéndole un granjero como vos, un pobre diablo como vos, no es digno ni siquiera de hacer alguna pregunta, ¿no? Algo bastante común en esa época y en nuestros días también. Pero en este diálogo, el sacerdote le dijo algo, le dijo, por Sí. hombre como tú... Cargó en él. Sí, Edu. Sí, perdón, Román, aparte de todo el diálogo que se dio y del cuestionamiento un poco de la ley que le hizo bien el pastor, más o menos a lo que te referí es casi al último, que es el sacerdote se puso en un plan de acusador y de juzgador y cargó sobre el pastor cosas que no debía cargar, acusándolo de que por culpa de actitudes o qué sé yo, cosas que hacía él y la gente como él, es lo que se retrasaba o que no tenían al Mesías. Exactamente, Eduardo. Le dijo, por hombres como tú, el Mesías no viene. Exacto. Fíjense lo torcido, lo retorcido de la mentalidad de este hombre religioso, un conocedor de las Escrituras, pero con un prejuicio por encima de sus ojos, ¿no? Como una venda, que le hacía filtrar los conocimientos que él tenía y sacar conclusiones totalmente retorcidas a partir de un prejuicio adquirido previamente. Que el Mesías solo habría de venir cuando ellos fueran lo suficientemente dignos, lo suficientemente justos, lo suficientemente santos. Qué lejos del plan de Dios, qué lejos de la verdad bíblica. Pero con esa cosmovisión, con ese prejuicio, estos hombres se esmeraban mucho por vivir, entre comillas, en santidad, pero a su vez repelían mucho a la gente. ¿Sí? Se cuidaban de los detalles, pero al mismo tiempo expulsaban con ese manto de religiosidad, expulsaban a todas las otras personas que con corazón sincero querían buscar a Dios y que por ahí no clasificaban dentro de esos estándares de este sistema religioso en particular. Avanzamos un poquito. En la despedida de este diálogo, el religioso le dijo, trata de encontrar el Cordero Perfecto. Trata de encontrar el Cordero Perfecto. ¿Se acuerdan qué pasó con los amigos después de esta escena? Lo echaron. Como que lo alejaron de él. Camila dice, lo echaron. ¿Alguien tiene otra interpretación de la escena? Después que lo echaron, ellos vieron una gran luz que cumplía una profecía que el Mesías nacía. Y era justo el momento en que nacía el Mesías. Vieron una gran luz que los alumbró a ellos. Muy bien. Antes de eso, Eugenia, y ahora vamos a ir ahí, ¿qué pasó con los amigos después de que el religioso aquí, el sacerdote, medio que los expulsa del mercado? O discriminación, quizás porque era rengo, defectuoso. Y... Se burlaron. Correte. ¿Qué dijeron? Se burlaron de él y lo mandaron a cenar solo. Claro. Antes de eso, ahí en el mercado.
Le dijeron que a partir de ahí debería volver a buscar su camino de vuelta solo y que hasta acá lo acompañaron o que hasta este punto medio que estuvieron con él, algo así. Exactamente, hasta acá te acompañamos, ¿sí? Seguí tu camino, volvé Sí. como puedas, hacé la tuya, ¿sí? Mm. Tal vez por miedo, tal vez por egoísmo, tal vez por impotencia, pero fue una situación triste, ¿no? Porque este pobre pastor, enfermo, con un corderito, la verdad que bastante flaco, bastante fiero era el pobre corderito, manchado, indigno de cumplir los estándares de la religión del momento, y también ahora solo porque sus amigos le dijeron, hasta acá, seguí tu camino. Luego vino esta escena, algo Santi comentó ya. Claro, cuando se fue a preguntar, cuando se fue a escuchar sobre la escritura, cuando el maestro estaba hablando. Muy bien, qué lindo, ¿no? Que este muchacho, a pesar de que ya estaba digamos, sin haber podido presentar su cordero, sin esperanza, sin amigos, amenazado por la autoridad religiosa. Sin embargo, miró ahí hacia la derecha, vio la puerta de la sinagoga y dijo, voy a entrar ahí, porque ahí está la palabra de Dios. ¿Sí? Y el Señor prometió ya en la antigüedad que si nosotros le buscamos, le vamos a hallar, si lo buscamos con todo nuestro corazón. Mira a Dios. ¿Sí? Sí, perdón. No quería dejar pasar también que me impactó mucho cuando él quiere continuar y escuchar la palabra, ¿no?, que se estaba leyendo. Él se acercó a escuchar la palabra herido, sangrado, y la persona que lo decía que salga no se dio cuenta que él estaba herido y sangrando y que quería escuchar la palabra. Me impactó porque en lo personal, no sé si a cada uno le pasa o le pasó, cuántas veces, o cuando conocí a Cristo, también la primera vez, ¿no es cierto?, cuando lo recibí como mi Señor y Salvador, me hizo acordar cómo me acerqué a Él, herido, sangrado, sucio, con el pecado, eso nomás. Gracias, Eduardo. Qué bueno que nosotros también, como este hombre, podemos venir a buscar a Dios de todo corazón y tener esta promesa del profeta Jeremías que si le buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar. Dios no juega a las escondidas. Aunque el sistema religioso de turno ponga un montón de trabas en pos de tener prolijidad, en pos de hacer todo ordenadamente, etc. Muchas veces los sistemas religiosos ponen trabas para que el hombre busque a Dios, pero si nosotros vamos a Él de todo corazón, tenemos la promesa de que le hallaremos. Bueno, pero nuestro amigo siguió su camino y acá empieza a cruzarse otra historia. Otra historia. Ya hablaremos de Nazaret en algún momento, hablaremos de José, de María, de este camino que ellos estaban haciendo de Nazaret a Jerusalén. Veremos la historia y el momento político que se veía. Pero es el punto donde este muchachito que buscaba a Dios de todo corazón tiene su primer encuentro con el plan que Dios estaba gestando. Esos corderos que durante cientos y cientos de años se sacrificaban eran simplemente un ensayo santo, una especie de muestra, de práctica de lo que habría de ser algún día la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero él se volvió como vino, con sus dolencias, con sus limitaciones físicas, con sus pecados y con su cordero indigno. Y de alguna manera es la condición del ser humano cuando busca por sus propias formas, por sus propios medios, justificarse delante de Dios. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos esa condición personal también, que delante de Dios no podemos permanecer parados, no podemos estar en pie, y que no tenemos nada para justificarnos, para declararnos justos. No hay un medio humano por el cual podamos remitir, léase, perdonar, limpiar, lavar, ser exonerados de nuestra maldad. Es un tema que lo reiteramos mucho, tal vez pueda parecer exageradamente insistente, pueda parecer morboso, pero es esencial que nosotros dimensionemos la gravedad, la magnitud, las consecuencias de nuestro pecado y de cómo eso impacta en nuestra relación con Dios. Y ahora sí, a pedido de Eugenia. ¿Qué pasó acá, Eugenia? No, y ahí es cuando había comentado que vieron una gran luz, que ya estaba profetizado eso, cuando nacería el Mesías. Muy Así bien. es. ¿Qué vieron en el cielo estos pastores? Y esa estrella que ya estaba profetizada, que va a alumbrar toda la tierra ahí. Los pastores vieron ángeles. Ángeles. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a tener una clase de astronomía. Vamos a ver un poquito, no de astrología, no vamos a estar con el horóscopo chino, eso no, de astronomía. Vamos a mirar un poquito cómo los diferentes planetas se fueron alineando en sus órbitas habituales, pero en ese momento especial de la historia de la humanidad, del movimiento de los astros, de los cuerpos celestes, cómo se alinearon para que esa estrella parecía que se movía de un lugar a otro y guió a los magos. Pero acá, en esta escena, lo que vemos es a los pastores viendo a las huestes celestiales, a los ángeles que decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra de los hombres. Porque en el contexto de la miseria humana, Dios es un Dios de buena voluntad. La voluntad de Dios es buena porque Él es bueno. Él es benigno, Él es bondadoso. Y Él es un Dios que se glorifica a sí mismo mostrando sus atributos. Y así como muestra los atributos de su justicia, de su grandeza, de su santidad, ante la cual nosotros no podemos estar parados, también Dios muestra su buena voluntad. El principio máximo de benevolencia nace de Dios, porque Dios es benevolente. Y acá empieza a mostrarse ante estos pastores en el campo la benevolencia, la bondad de Dios, diciéndoles vayan a ver, porque ha nacido en la ciudad de David el Mesías. ¿Sí? Me gustó esta escena de la película. ¿La recuerdan? Cuando corre y deja las muletas. La muleta. Corriendo y empezó a correr bien. Y dejando las muletas. ¿Sí? Dice, había leído antes el rabino ahí en la sinagoga, los de corazón apocado. Los de corazón apocado, no temáis. Los de corazón apocado, no temáis. ¿Cuáles son las rengueras? ¿Cuáles son las enfermedades del alma, de las emociones, de la mente? ¿Cuáles son las muletas que
con las que vivimos caminando más o menos. El Señor nos invita como este pastorcito a ir corriendo al encuentro del Mesías. Y cuando el foco está puesto en ir al encuentro del Mesías, del ungido de Dios, la renguera y la moleta ya no es un tema. Ya no es un tema. Y este muchacho, no sabemos si por milagro se sanó de su pierna rota, no sabemos si se dejó de preocupar de eso y corrió al encuentro del Mesías. A los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. La generosidad de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres se manifestó ese día, allí en Belén, donde el Mesías, el ungido de Dios, el Cordero perfecto, se hizo presente. Queridos, no les estoy viendo las caras, estoy compartiendo pantalla y no veo a nadie, pero quiero decírmelo a mí mismo en esta noche. Jehová, el Señor, está cercano a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Si nunca antes consideraste tu condición de pecador, de pecadora, delante de Dios, o si la consideraste pero buscaste tus propios medios, tu propio sistema, tu propia metodología para cumplir ante Dios, debes saber que nada de eso es suficiente. Somos palabras más y palabras menos, como este pobre rengo que hizo lo mejor que pudo, pero no le alcanzó. Pero a su vez, por su corazón quebrantado, por su espíritu humillado, él pudo encontrar al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si nunca antes planteaste esto en tu vida en forma seria, en forma responsable, hoy es el día para decir: Dios, yo muchas veces, de muchas maneras, intenté agradarte, intenté cumplir con vos a mi manera, a mi forma. No me alcanza. Quiero venir con un corazón quebrantado a recibir tu salvación. Tal vez ya oraste así en algún momento, pero ahora, al igual que yo, que tomé esa decisión de creer en Cristo como mi Salvador hace muchos años, muchas veces caí en el formato de la religión, en la rutina, los programas, en las reglamentaciones. Y hoy en esta noche te quiero invitar, como yo me estoy invitando también, a volver al Mesías, a alargar las muletas, a sacar el foco de lo que me preocupa, lo que me limita, lo que me inquieta, lo que me molesta, y venir con un corazón quebrantado y con un espíritu humillado a recibir al Mesías. Cambió todo esa noche, ¿no? ¿Qué les mueve a decir, qué reflexión les da esta escena? Yo no puedo creer ese parto, como usted te lo digo, colega. A ver, contanos más, Laura. Como una mujer con fe no necesita
que nadie la asista para parir, está diseñada por Dios para hacer todo perfectamente, para que nada le duela, para que el dolor sea solamente útil. Todo se explica ahí, hasta el dolor. Se goza en su dolor esa madre, como nos gozamos nosotros en el dolor, cuando sabemos que está obrando Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Laura. Otra cosa, hermano, que quería decir es, el cojo después salió corriendo para contar. Significa que nosotros tenemos que contar, dar testimonio también de Jesús cuando lo abrazamos y lo conocimos, porque él salió corriendo para contar. Y es lo que debemos ser individualmente los que ya abrazamos y conocemos a Jesús. Así es, Eugenia. Ellos dijeron, la gente debe saber. La gente debe saber. Y volvieron a Belén a contarle a todos, aún a los romanos, ¿no? Ahí vemos este hombre. La Biblia dice que en Cristo no hay judío, ni gentil, ni esclavo, porque todos estamos a la misma altura y en la misma condición ante Dios y tenemos la misma oportunidad a los pies de la cruz. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué le preguntó el religioso al pastor? Román, ¿Sí? creo que es una de las escenas, digamos, a mí personalmente me gustó porque es como que el religioso esperaba que llevara el cordero perfecto, ¿no? Y este pastor lo mira como diciendo, como que no necesito, ¿no? Ya no necesitaba presentar ese cordero que le demandaba, ¿no? Con tanto sacrificio, todo eso. Eso realmente me sorprendió a mí, ¿no? Lo quedó mirando como diciendo que no necesito ya más cordero, ¿no? Porque ya nació justamente el Señor Jesús en ese momento, ¿no? El cordero perfecto había nacido. Seguramente, Walter, te quedó grabada esta cara, ¿no? A mí también, por eso la elegí. Esta cara de feliz cumpleaños, como diciendo, ya está, viejo, ya no necesito más nada de lo que vos me exigís. Ya encontré lo que estaba esperando. Ya está el cordero perfecto. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Cómo? Dios con nosotros. ¿Alguien más lo puede decir? Dios con nosotros. Dios Sí, con Dios nosotros. con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros, yo también. Dios con nosotros. Mi amor. Amén. Amén. Queridos. Dios está siempre, doctor. Entré un poquito tarde, pero estoy. Gracias, Dios está. Gladys. Dios está, pero somos nosotros quienes fracasamos en el camino. Sí, Señor. No tenemos la misma paciencia ni el mismo tiempo que Dios nos da. Nosotros creemos que vamos siempre un paso más adelante que Él. Sin embargo, Él es el que nos lleva, no nosotros a Él. Exactamente. Él nos llama y Él nos muestra el camino. El Sí, que no Señor. sigue el camino es porque no quiere o porque no se da cuenta. Pero ante un corazón afligido, un corazón constricto y una falla espiritual, es fácil para que nos saque del camino. Sí, Y la lucha es dura,
La lucha es dura, es cruel, es dolorosa, porque se pelea años tras años para llegar a un mejor lugar, pero no nos damos cuenta cuándo va a ser, ni cómo va a ser. Entonces entra la duda de por qué a mí, si yo le estoy buscando a Dios y no lo veo, o no lo escucho, o no lo siento. Pero si Él no está, nosotros no vamos a caminar hacia el camino del encuentro de Él. Y si caminamos un trecho y después desviamos, tampoco tiene sentido, doctor. Tendremos que seguir el camino que nosotros elegimos y que ante la mirada de Dios estamos equivocados. Exactamente. Lo digo Gracias. por experiencia. Lo Gracias, digo por Gladys. experiencia, doctor, porque los años de sufrimientos que yo tengo y que yo a Dios lo tengo en mi corazón, no de ayer, ni de antes de un mes, ni hace 2 meses, es por año. Sin embargo, mi sufrimiento y mi dolor ya llevan más de 20 años, doctor. Pero eso no baja mi fe, porque yo sé que lo voy a encontrar, y lo voy a encontrar muy cerca, y falta muy poco para que yo lo encuentre, porque Él me lo hace ver y me demuestra. Sencillamente, yo seguramente estoy teniendo aún en el ojo alguna nube que no me permite verlo, pero yo lo siento y sé que me escucha, pero debe tener algún designio para mí, por eso no me muestra la luz del principio de ese camino, porque yo veo un camino oscuro, pero no veo ni una luz que me llame. Pero llegará el momento en que voy a ver, doctor, no pierdo la fe, sé que lo voy a ver, aunque me cueste 10 años más, pero lo voy a ver. Gracias, Duele, Gladys, duele. gracias por tus palabras, Gladys. Muchas gracias por abrirte y contarnos. Pero es la historia del pastor que vimos hoy, ¿no? Un Así es. hombre con mucha expectativa, él dijo en un momento estuvimos esperando, y él esperaba, y tenía sus sufrimientos, tenía gente que lo rechazaba, quería pero no podía, tenía sus rengueras físicas, tenía sus limitaciones, no le daba para un buen cordero, estaba flaco su cordero, pero con el corazón contrito y humillado, Dios se encargó de venir al encuentro de él. Y aunque aún para sus amigos, sus compañeros, era un paria y lo mandaron a comer ahí solo, Dios vino al encuentro de él. Y en esa noche él pudo decir, Dios con nosotros. Queridos, queridas, que en esta noche, si Dios tiene que sacar venda de tus ojos, si hay muletas que tenés que soltar, si hay religión que tenés que dejar, si hay profecías que tenés que, promesas de Dios que tenés que abrazar, miremos al cielo, ahí están los ángeles cantando, buena voluntad de Dios para con los hombres. La gloria es para Él, no es por nuestros méritos, pero Dios está con nosotros. Está al alcance de tu mano y de la mía. Amén. 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 Vamos a orar para terminar. Veo que les gustó abrir el micrófono y hablar, ¿eh? Así que voy a tener más cuidado la próxima vez porque todos quieren hablar. Ha sido muy lindo lo que compartieron. Les agradezco a todos los que lo hicieron, a los que escribieron en el chat también, y a todos los que estuvieron ahí presentes, conectados también en Facebook, en este momento especial en el cual nos encontramos con el Cordero de Dios, con el Mesías, con el elegido de Dios para venir a ser nuestro Salvador y para ser la presencia de Dios palpable para cada uno de nosotros. Cerramos los ojos para orar, por favor.
Y nuevamente, como dijimos hace un ratito, si nunca antes tuviste una conversación íntima con Dios, si te sientes o te observas buscando autojustificarte a través de tu religión, de tu moral, de tus buenas obras, si te sientes lisiado, imposibilitado de estar en comunión con Dios, si te observas alejado, solo es cuestión de mirar al cielo. Los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra su buena voluntad. La Virgen concibió y dio a luz un niño, y Él está en medio de nosotros. Vivió, creció, murió, resucitó, y es Emmanuel, Dios con nosotros. Podés decirle así a Dios, Dios, en esta noche reconozco mi condición de pecador, de pecadora, mis limitaciones, mis angustias, pero quiero sacar el foco de ahí y mirar a Cristo, aquel niño que nació y que fue la demostración más perfecta de tu amor por cada uno de nosotros, por mí. Creo que Cristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario y se constituyó en el Cordero de Dios que quita mis pecados. Quiero confiar en Él como mi Salvador, reconocerlo como el Señor de mi vida y experimentar, tal vez por primera vez o después de mucho tiempo, volver a experimentar que camino contigo y que no llevo un cordero, sino que el Cordero de Dios me lleva a mí. Señor, que esta semana y que cada día de mi vida acá en la tierra lo pueda vivir, reconociendo a Cristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, como mi sostén, como mi sustentador. Y buscarte con un corazón humillado, contrito, buscarte y hallarte con esa actitud. Gracias por Cristo Jesús y en su nombre oramos. Amén.